Buenas noches, mi nombre es Julia Adriana Díaz Lezama. Estoy presentando la segunda parte de mi proyecto final. Corresponde a la unidad 2 de la materia de estadística diferencial 2. Es el tema de correlación y regresión. Esta materia es impartida por el profesor Juan Morales. Voy a comenzar con el primer ejemplo, pero antes un recordatorio de las definiciones. Para el tema de correlación y regresión definimos a una correlación o sabemos que de la existencia de una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la correlación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto de momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor de R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, menos 1. R es mayor que menos 1 y menor que 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Se pueden intercambiar todos los valores de X y Y. El valor R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñado para medir una fuerza de una relación que no sea lineal. Y es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar el valor de manera muy drástica. Errores comunes creer que o concluir que la correlación implica causalidad, es decir, que veamos que hay una correlación entre X y Y, ya sea positiva o negativa, no necesariamente implica que uno cause al otro. Otro error proviene de los datos basados en promedio. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación, es decir, promediar los datos que vamos a utilizar nos puede afectar los valores que vamos a obtener. Y un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Vamos a pausar un momento. Ok, pausé para abrirlo y me fui de largo. En el ejercicio vamos a ver lo que son las horas que un estudiante dedica al estudio versus las calificaciones que obtuvo en X materia. Y si a continuación se presentan el número de horas dedicadas al estudio de una asignatura y la calificación obtenida en el examen correspondiente de 10 personas. Parece que existe una correlación entre el número de horas dedicadas al estudio y la calificación obtenida. Aquí tenemos las horas de estudio, uno dedicó 20 horas, 16, 34, sucesivamente. Y las calificaciones que obtuvieron de acuerdo a cada alumno. Vamos a ver si existe una correlación. Aquí tenemos ya los datos en Minitab. Vamos a ir a estadística básica. Vamos a ir aquí a correlación. Y vamos a elegir ambas variables. Pues vamos a pedir los valores, que nos presente los valores en P y la correlación de Pearson. Vamos a dar aceptar. Y los valores que obtenemos, la correlación de Pearson marca 0.885 y el valor de P es de 0.001. ¿Qué significan estos datos? Recordemos que los valores en R pueden ir desde menos 1 hasta 1. Si tenemos que R se acerca mucho al menos 1, significa que hay una correlación negativa. Quiere decir que de manera que uno aumente, el otro disminuye. Si este valor estuviese más cercano a 0, significaría que no hay una correlación. Pero en este caso, nuestro valor dice 0.885. Esto quiere decir que hay una correlación fuerte y es una correlación positiva, ya que está muy cerca del 1. Quiere decir que los alumnos que más horas estudiaron fueron los que obtuvieron mejores calificaciones. El valor de P es otra manera de estudiar la correlación. En este caso tenemos 0.001. Ya que no establecimos un nivel de confianza, en automático se utiliza el nivel de confianza del 95%, para lo cual el nivel de significancia sería de 0.05. Si el valor de P es mayor que 0.05, esto significa que no se puede probar la hipótesis alterna. Para este caso, el valor de P es menor que 0.05, significa que podemos probar la hipótesis alterna, quiere decir que sí hay una correlación.
entre los datos que estamos visualizando. Vamos a graficarlo. Vamos a utilizar una gráfica de dispersión simple. Vamos a ver con regresión. Vamos a ver, aceptar. Los variables en Y va a ser la calificación y en X las horas de estudio. Vamos a tomar los datos tal cual. Y aquí vemos la pendiente tiene un ángulo bastante amplio, ascendente, significa que es positiva, y vemos como la mayoría de los datos se encuentran alineados con la pendiente, excepto uno que se separa un poquito. Sin embargo, sigue siendo un dato, digamos que esperado, o que va acorde con. Vamos a hacerlo también por medio del asistente, y lo que sería regresión simple. Vamos a ir a lineal. La columna Y, pues la calificación. En la X, las horas de estudio. Alfa, que es el nivel de significancia, lo vamos a dejar en 0.05. Vamos a aceptar. Y aquí esto nos ayuda a explicarnos los valores obtenidos. Aquí nos dice que es un positivo muy cerca del perfecto. El porcentaje de variación que se puede explicar por este modelo, que es del 78.25%, es decir, el 78.25% de la calificación se puede explicar de acuerdo a las horas de estudio. ¿Existe una relación entre Y y X? Sí, ya que P es de 0.001, está muy por debajo del nivel de significancia. Aquí nos explica el valor que mencionábamos, que estudió solo 27 horas y obtuvo 9 de calificación esta persona. Aquí tenemos los pronósticos para las horas de estudio y las calificaciones que deberían de obtener de acuerdo a las horas de estudio, desde 15.2 hasta 34.4. Y bueno, esto sería todo para este ejemplo. Seguimos grabando, ¿verdad? Una disculpa que pregunte tanto si estamos grabando. Me dejó de grabar el video anterior. Fue un desastre. Ok, vamos al siguiente tema. El siguiente tema va a ser el de regresión. Vamos a las definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables, X y Y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados, que sería la pendiente 0 por la pendiente inicial por la pendiente posterior por X. La ecuación de regresión expresa la relación entre X, llamada variable explicativa, variable de explicación o variable independiente, y Y, variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal de una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico, dejé esto aquí, estorbándonos, es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos dados. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y o residuos, la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, el residuo es igual a Y observada menos Y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X, Y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se ha reemplazado por el valor residual Y observada menos Y predicha. Es decir, una gráfica de residuos en una gráfica de puntos X, Y menos Y predicha. Vamos a ver el siguiente ejercicio que nos dice antigüedad del trabajo versus infracciones recibidas por los conductores. En una empresa de transportes trabajan 15 conductores, los años de antigüedad de permiso de conducir y el número de infracciones cometidas en el último año para cada uno de ellos son los siguientes. Vamos a abrir, vamos a pausar un momento.
Ok, vamos a ir a estadística básica, vamos a ir a correlación, vamos a seleccionar ambas. Ok, primero que nada hicimos esto para ver si había una correlación o no. Y nos dice que hay una correlación negativa porque es menos 0.84, es decir, está muy cerca del 1 y el valor de P se quedó en 0. Recordemos que puede que no sea 0 exacto, seguramente no es 0 exacto, solo que solo nos da 3 decimales. ¿Qué significa una correlación negativa para este caso? En este caso tendríamos dos hipótesis. La hipótesis 0 sería que no hay correlación, la hipótesis alterna sería que hay una correlación. En este caso, una correlación negativa implica que cuando X aumenta, Y disminuye. Si lo vemos desde el valor de P, vamos a hacer lo mismo. Manejando un nivel de confianza del 95%, tenemos un nivel de significancia de 0.05. Ya que el valor de P está por debajo del valor de significancia, podemos ver que, fuertemente hay una correlación negativa. Ahora vamos a estadística, vamos a regresión, vamos a gráfica de línea ajustada. La respuesta va a ser las infracciones y el predictor va a ser la antigüedad. Gráficas vamos a pedirle 4 en 1. En opciones, ya que el problema no nos maneja un nivel de confianza, vamos a manejar el del 95% de manera automática y vamos a aceptar. Ok, aquí tenemos 4 gráficas de residuos. Vemos en el histograma cómo la mayoría de los valores se juntan del lado derecho. Tenemos aquí una gráfica de probabilidad normal, donde los datos avanzan de manera continua, se puede decir. La gráfica de ajustes, la gráfica de orden. Y tenemos aquí la gráfica de línea ajustada. Esta sería nuestra ecuación de regresión. Y aquí tenemos los datos, podemos ver que la pendiente está muy inclinada a la izquierda, tiene un ángulo muy pronunciado del lado izquierdo y vemos que la mayoría de los datos pues se alinean en la pendiente. La R cuadrada ajustada es de 68.2%. Esto nos dice que el 68.2% de las infracciones se pueden explicar con la antigüedad que tiene el chofer en la empresa. El otro 30.8%. Ajá. Se explicaría por medio de otras variables. Entonces, la pregunta nos dice, bueno, no pusimos pregunta, pero pues de acuerdo al tema sería, ¿existe una correlación? Sí, sí existe una correlación, es una correlación negativa. Y podemos resolverla también una vez más por medio del asistente. Regresión simple, lineal. La columna Y va a ser las infracciones. Otra columna va a ser la antigüedad. Vamos a darle a aceptar. Nos dice que sí hay una correlación entre Y y X. Nos dice que aquí tenemos el porcentaje de que se puede ser explicado. Esto es la R cuadrada, no la R cuadrada ajustada. Y la correlación es un negativo casi perfecto. Aquí tenemos nuestra gráfica, un solo valor que se sale de la norma, que es la fila 11, tiene 3 años de antigüedad, una sola infracción. Y aquí podríamos ver, por ejemplo, pronosticar con los años de antigüedad cuántas serían sus multas. Obviamente no puede tener menos una multa, entonces aquí se entendería que una persona a los 7 u 8 años de antigüedad pues ya no tuviese multas a la hora de desempeñar su trabajo como conductor. Esto también lo podemos sacar mediante la ecuación de regresión que obtuvimos acá. Estaba por acá. Vamos a minimizarlos todos.
Aquí tenemos la gráfica línea ajustada y lo que sería la ecuación de regresión. Utilizando la ecuación de regresión, por ejemplo, sacamos la calculadora. Si, por ejemplo, queremos saber cuántas multas se espera que tenga una persona con los 5 años de antigüedad, pues sería... estoy en la científica ya. 4.923 menos 0.6538 por 5, digamos, 5 años de antigüedad, lo que dijimos. Espera que tenga 2 multas, podríamos redondear, ya que no puede tener 1.65 multas. Bueno, eso sería todo por mi parte para este proyecto. Muchísimas gracias por visualizar. Buenas noches.